Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto de Doctrina para la Vida para este día jueves 17 de diciembre de 2020. Mi nombre es Alexander Mejía, estamos muy contentos de contar con cada uno de ustedes y lo invitamos ahora a que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermosa palabra que nos recuerda en qué debemos centrar nuestros pensamientos. Lo invito a que oremos ahora para poner en las manos del Señor este culto. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, que nos permites participar nuevamente de un culto más de Doctrina para la Vida. Señor, ponemos en tus manos este culto y te pedimos, Padre, que todo lo que escuchemos, que aprendamos y que alabemos en este día, en este momento, se quede en nuestros corazones, que seamos tierra fértil, Señor, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Bendice a nuestro pastor y su familia, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Ahora, hermanos, vamos a alabar al Señor con nuestro himnario. Celebremos su gloria y nuestros hermanos del coro. Que Dios les bendiga. A continuación, el himno número 140. Venid, fieles todos. Pasemos, pues, hasta Belén. Lucas 2:15. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad, jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, da gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebremos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato olor. Por siglos eternos adórele el hombre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. A continuación, el himno número 126. Oíd un son en alta esfera. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Lucas 2:14. Oíd un son en alta esfera, en los cielos
Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. A continuación, hermanos, el himno 130. Ángeles cantando están. Con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:13. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios.
ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. A continuación, el himno número 131, Santa la Noche. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados a adorarle, oídte lo alto la voz angelical. Hoy canta nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. El Redentor.
A continuación, hermanos, las noticias del fin, presentadas por nuestra hermana Dania López. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. A continuación vamos a leer las noticias del fin que corresponden para el día de hoy, jueves 10 de diciembre. La primera noticia se titula Bill Gates. Esta pandemia no es una guerra mundial, pero está cerca. El multimillonario magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense se refirió este martes, entre otras cosas, a lo que los gobiernos pudieron haber hecho y no hicieron para frenar la propagación del virus que causa el COVID-19. Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado, y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida. Esta fue la predicción que auguró Bill Gates, el fundador de Microsoft, en 2015. Media década después, el presagio del segundo hombre más rico del mundo cobra sentido. Durante el encuentro en el que participó, Gates, que se ha convertido en un emblema de la lucha contra el coronavirus y ha donado millones de dólares en el desarrollo de una cura, indicó que si bien sus predicciones subestimó que la sociedad intentaría cerrar muchas cosas para reducir la propagación y no permitir que los números de muertes y contagios sean tan altos. No fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban su propagación. Durante décadas, el magnate advirtió sobre la necesidad de estar preparados para una pandemia. Ahora que está aquí, desearía que hubiera habido más tiempo para estar listos para enfrentar sus desafíos. Si esta pandemia hubiera llegado 5 años más tarde, la plataforma de ARN que utiliza las vacunas más prometedoras habría sido aún más madura. Nuestra capacidad para producir anticuerpos más rápido habría sido clara. La escala de diagnóstico también. Incluso, eventualmente, las pruebas de flujo lateral que tenemos hoy tendrían aún mayor sensibilidad. Se avecinan muchas cosas buenas, pero lamentablemente esto no golpeó ahora. Pero el especialista manifestó estar preocupado por la logística de la distribución de vacunas, que según él se ha dejado en manos de los estados sin una guía federal adecuada para liderar el camino. Específicamente sobre la falta de directrices respecto a quienes deben aplicarse la vacuna, si deberá hacerse o no un seguimiento de sus 2 dosis, asegurarse de que la vacuna no caduque debido a la necesidad de mantenerla tan fría y seguir el estado de las personas. Me preocupa que la distribución de vacunas no llegue a las personas adecuadas, reconoció. Gates dijo que ha estado en contacto regular con Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más importante del gobierno estadounidense durante toda la pandemia. Además de su enfoque en las enfermedades infecciosas, ambos especialistas comparten ser blanco de críticas e incluso teorías de conspiración sobre su trabajo. La segunda noticia. Irán volvió a amenazar a Israel con un ataque calculado y decidido para vengar la muerte de su principal científico nuclear. Irán dará una respuesta calculada y decidida al asesinato de su principal científico nuclear, dijo un alto asesor del líder supremo de Irán, mientras que un periódico de línea dura sugirió que la venganza de Teherán debería incluir un ataque a la ciudad de Israel de Haifa. Sin duda, Irán dará una respuesta calculada y decidida a los criminales que se llevaron al mártir Mohsen Fakhrizadeh de la nación iraní, dijo Kamal Karazi, quien también es el jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, en una declaración. Sin embargo, los gobernantes de Irán son conscientes de las enormes dificultades militares y políticas a atacar a Israel, lo que implicaría cualquier esfuerzo del presidente electo Joe Biden para revivir la distensión con Teherán después de que tome posesión del cargo el 20 de enero. Israel puso hoy una alerta a sus embajadas por temor a represalias de Irán, que le acusó de estar detrás de la muerte
este viernes del prominente científico nuclear iraní Mohsen Farizadeh en la provincia de Teherán, informan medios israelíes. Farizadeh murió en un ataque en la provincia de Teherán tras al menos una explosión y un tiroteo contra su vehículo, realizado por un número indeterminado de hombres armados. El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió hoy de que su país responderá en el momento apropiado y de la forma adecuada, al tiempo que acusó a Israel de querer crear el caos. Por su parte, el líder supremo, Ali Ushamani, ordenó a las autoridades del país castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Por el momento, las autoridades iraníes no han informado de arrestos relacionados con el ataque ni desvelaron si los autores murieron en el asalto. Farizadeh, de 63 años, era oficial de la Guardia Revolucionaria iraní y profesor de física en la Universidad Imam Hussein de Teherán. Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también ocupaba el cargo de científico superior del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas y anteriormente había sido director del Centro de Investigación de Física. En considerado la fuerza motriz detrás del programa de armas nucleares en los últimos 20 años y continúa liderando el trabajo en el área después de que la mayor parte del esfuerzo se disolviera silenciosamente a principios de la década de 2000. La tercera noticia. China está creando soldados modificados, según el jefe de inteligencia estadounidense. El director de inteligencia de los Estados Unidos, John Ratcliffe, ha advertido de la amenaza que representa China al crear soldados genéticamente modificados, buscando mejorar sus capacidades para lograr a un futuro un superejército. Según la columna escrita por el experto, el país asiático ha hecho pruebas en humanos para mejorar significativamente sus capacidades, lo que representaría una desventaja con los demás cuerpos de seguridad del mundo. China es la amenaza nacional número 1. Es el nombre del artículo de Ratcliffe, publicado en The Wall Street Journal, y en el cual enumera diferentes razones porque la nación es de suma peligrosidad para la paz mundial. El jefe de inteligencia estadounidense indicó que el presidente chino, Xi Jinping, busca posicionar a su nación en la principal potencia militar del mundo con un gran plan agresivo que incluye soldados modificados genéticamente. No hay límites éticos para Pekín en búsqueda de su poder, asegura el experto sobre el presunto plan de crear supersoldados que ya estaría siendo una realidad. No es el primero que aborda el tema tan abiertamente. En octubre del 2019, 2 académicos estadounidenses publicaron un artículo diferente a los logros biotecnológicos militares modificados genéticamente de China al entorno militar. Si bien el potencial aprovechamiento de CRISPR para aumentar las capacidades humanas en el terreno militar sigue siendo solo una posibilidad hipotética en el presente, hay indicios de que los investigadores militares chinos están comenzando a explorar su potencial, aseguraron los investigadores Elsa Kania y Wilson Bondic. Ambos autores concluyen su estudio detallando que China está haciendo las exploraciones activamente entre las técnicas de colaboración entre humanos y máquinas. Esas fueron las noticias por el día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde y continuemos y mantengámonos continuamente en oración. A continuación comenzamos el segmento de información. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregas a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209
98 28 4209 con nuestra hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de banco. En Ban Rural, la cuenta número 0270 1010 000461. En Ban Rural, la cuenta 0270 1010 000461. En BAC Credomatic, la cuenta 743-973-411. En BAC, la cuenta 743-973-411. Y en Banco Atlántida, la cuenta 014-72025-7410. Favor confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia y al número de teléfono 95 94 43 57 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Los invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. El domingo 20 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el tema El advenimiento de Cristo. Y la jornada de las 11 de la mañana, el tema El nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 de la mañana, para el cual contaremos con transporte. También el 24 de diciembre a las 7 de la noche tendremos el culto especial virtual con el tema El nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el pastor Saúl Gómez nos trae el tema Concluyendo un año con gratitud. En la jornada de las 11 de la mañana, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema Abordando los retos de un nuevo año, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 31 de diciembre a las 9 de la mañana, para el cual también contaremos con transporte. El 31 de diciembre a las 7 de la noche, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, nos traerá el tema Abordando los retos de un nuevo año, segunda parte. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a nuestra cuenta del Banco de Occidente número 11-401-015776-6. Repetimos la cuenta 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. También, hermanos, los invitamos a nuestro devocional mensual de oración y ayuno el día viernes 18 de diciembre en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m. y el cierre con nuestro culto de oración a las 6:30 p.m. Hasta aquí el segmento de información. Queridos hermanos, vamos a pasar ahora a la lectura del material de edificación. Bajo el tema ¿Por qué debo orar? Nuestro Dios Trino es una comunión de amor santo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 1 versículo 1: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de la relación entre el Hijo y el Padre, llama al Hijo la Palabra, y dice que la Palabra era Dios. Esto muestra la comunión personal que comparten las personas de la Trinidad, y este tipo de intercambio implica hablar. Las oraciones de los creyentes a su Padre Celestial a través de Cristo y en el Espíritu reflejan el eterno hablar de la Deidad, en cuya imagen fueron primero creados y luego recreados en la regeneración. Oramos porque fuimos hechos para tener comunión con Dios. Desde el principio,
el pueblo de Dios ha sido llamado a la oración. En el Edén, el Señor caminó y habló con los portadores de su imagen. Pero después de seguir las mentiras de Satanás y rebelarse contra Dios, cuando apareció el Señor, ellos se escondieron. La oración fue, de la manera más radical, obstaculizada. Pero Dios hizo promesa de gracia después de anunciar el juicio sobre el diablo, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal». El Señor prometió que la simiente de Eva heriría la cabeza de la serpiente. Definitivamente, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Dice Juan capítulo 1 versículo 14: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Todo el Antiguo Testamento preparó su venida victoriosa para restaurar a los hijos de Adán a la comunión cara a cara con su Señor, que era el propósito de su creación y que sólo podía cumplirse en su recreación en y por medio de Cristo. Después de la caída, el Señor no dejó de hablarnos. Oramos porque Dios nos llama a hablar con Él, y los corazones creyentes no pueden hacer otra cosa que responder. Por lo tanto, su pueblo debía seguir hablando con Él, y así en todo el Antiguo Testamento encontramos a Dios hablando a creyentes y creyentes hablándole a Él en todo tipo de situaciones. Enoc caminó con Dios, por lo que habría hablado con frecuencia con Él. Lo mismo fue con Noé y luego a través de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas de Israel, David y los profetas. David en particular proveyó en el libro de los Salmos un registro muy honesto de las oraciones de los santos en sus fortalezas y en sus pecados, en sus alegrías y en sus penas, las oraciones y alabanzas, las confesiones de pecado y las alegres declaraciones de fe de los salmos han informado a todas las ramas de la Iglesia. El Salmo 28:7 dice: «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Resume a ambos lados de la oración. Cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió tu rostro, Señor, buscaré. Oramos porque Dios nos llama a hablar con Él, y los corazones creyentes no pueden hacer otra cosa que responder, incluso cuando no estamos seguros qué decir. Nuestras oraciones son dirigidas por el Espíritu Santo, de modo que, incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu hace eco en nosotros de las intercesiones de Cristo en el cielo. Romanos 8, 26 al 27 dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esas oraciones en el nombre de Jesús son las precursoras de toda bendición, porque, hablando en general, con mucha oración hay mucha bendición, con poca oración hay poca bendición. Hasta aquí, hermanos, la lectura devocional. A continuación, queridos hermanos, vamos a pasar con el estudio de escatología bajo el tema eventos finales, la lección número 42, llamada La adoración en el milenio, parte 12. Que Dios les bendiga.
Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar de nuevo y estar preparados para estudiar la palabra de Dios. Ya prácticamente estamos llegando al final del año y por la gracia de Dios hemos avanzado en estos temas. En esta maravillosa lección 42 de nuestro curso de escatología que hemos venido estudiando a lo largo de estos 10 años en el culto de doctrina para la vida. Llevamos 42 lecciones y esta es una preciosa porque nos abre la adoración en el milenio. El centro de la adoración mundial que será en Jerusalén, en ese templo que será edificado por el mismo Señor Jesucristo en Jerusalén, y cuya descripción está en el capítulo 41, 40, en adelante del libro de Ezequiel, y es algo maravilloso en cuanto a las descripciones que hemos venido estudiando. Pero esta profecía de Ezequiel tiene un clímax, tiene una culminación hermosa. Descripciones que hay que ponerles cuidado porque el Señor dedica todos esos capítulos del 40 al 48 de Ezequiel para estas descripciones hermosas. Y por lo tanto debemos ponerle cuidado al énfasis que hace la palabra de Dios en esta profecía de Ezequiel para lo que será la adoración única al Señor en el milenio. Solo Él será adorado y será digno de ser alabado en su momento de su reino terrenal de 1000 años y luego por toda la eternidad. El Señor en gloria viene a juzgar ciertamente en su segunda venida, pero viene a establecer su reino teocrático sobre la tierra. Vamos a orar, amados hermanos, para entregar este tiempo al Señor, agradecidos con Él por permitirnos llegar a ustedes en esta noche. Amado Dios, una vez más te damos gracias infinitas por la bendición de poder compartir con tus hijos tu santa palabra. Abre nuestros ojos al entendimiento de tu palabra para que tenga un efecto hermoso en nuestros corazones y genere esperanza y reafirme nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Tenemos un futuro brillante en ti, Padre, y eso no lo dudamos en medio de la oscuridad y de las grandes dificultades y cambios dramáticos que está sufriendo el mundo entero. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, no dejarnos guiar por los temores, por las noticias falsas o verdaderas, de donde vengan, Padre. Nuestra seguridad y nuestra certeza está puesta en ti. Guíanos y bendícenos en el estudio de tu santa palabra. Así te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, una vez más sean bienvenidos todos a este culto de doctrina para la vida. Sea usted parte de nuestra congregación o no, sea usted que es un amigo, creyente de otras congregaciones que siguen fielmente estos cultos, que el Señor le bendiga y junto a la iglesia usted pueda recibir esta bendición de poder estudiar la santa palabra del Señor junto con nosotros. ¿Dónde está el clímax de esta profecía? De estas descripciones? Está en el capítulo 47 de Ezequiel. Ahí va cerrando el profeta Ezequiel esta visión hermosa, con las aguas salutíferas, como tiene por título la versión Reina Valera, como dice la nueva versión internacional, el río que sale del templo. Una vez que han concluido todas esas descripciones del templo, se han descrito también el altar, se ha hecho el recuento de las ofrendas que se van a sacrificar, se ha hecho una reseña del ministerio de los sacerdotes y la descripción del culto ritual. Aparece esta visión que corona, es como el diamante en el anillo de esta profecía. Y vamos a leer de nuevo porque no lo pudimos concluir el jueves pasado, pero vamos a leer el pasaje completo. Se encuentra en Ezequiel capítulo 47, versos del 1 al 12. Me hice volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, es decir, del templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, recuérdelo. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira hacia el oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas por los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare por este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaim será según los peces tan numerosos. Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Hablábamos, hermanos, a razón de repaso y para favorecer a los hermanos y recordarles un poco y conectarnos con el tema, que estos primeros 12 versículos del capítulo 47 de Ezequiel hace una insistencia, habla de una manera insistente y constante de las profecías en el sentido de que el reino final, amados hermanos, van a ocurrir cambios físicos y geográficos tremendos, asombrosos, catastróficos en la tierra, si lo podemos llamar así, y de manera especial en la tierra de Israel. Y este capítulo en lo particular trata de esos cambios que tienen que ver con el agua en Israel que hoy es tan escasa. En los versos 1 y 2 leímos, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Si podemos poner, hermanos, que digitalizan estos programas, poner el plano del templo de Ezequiel ahí para que los hermanos puedan ver por dónde sacó el ángel al profeta por la puerta norte exterior, lo hizo dar la vuelta hasta la puerta oriental, y desde ahí pudo observar cómo salían las aguas del lado derecho del templo. Habíamos hablado, hermanos, el jueves pasado, que esta fuente de agua emerge, se impulsa desde el subsuelo, de manera subterránea del templo, y corre hacia el este, hacia el oriente, en dirección al río Jordán, para hacer un pequeño arco hacia el sur, mientras atraviesa el área del Mar Muerto y llega y desemboca ahí en el Mar Muerto. Y nos dice este texto que las corrientes fluyen desde Jerusalén también hacia el oeste, el mar Mediterráneo. Es decir, una vez que emerge el río del subsuelo del santuario y sale del área del templo, se arquea hacia el sur, y un brazo corre hacia el Mar Muerto y desemboca ahí, y otro brazo se arquea y va hacia el mar Mediterráneo. Y esto va a ocurrir, sin lugar a dudas, su origen va a coincidir con la segunda venida de Cristo, como lo logramos ver en el análisis que hicimos de Ezequiel 14:4 y versículos sucesivos, y en Hechos 1:11. Es decir, el lugar del descenso del Señor en su segunda venida para juzgar será el Monte de los Olivos, y una vez que sus pies hagan contacto, por así decirlo, con la superficie del monte, el monte se va a partir en dos. Sin lugar a dudas será por un cataclismo, un terremoto probablemente a nivel global, que va a hacer que el monte se parta en dos y tenga un corrimiento hacia el norte y hacia el sur en sus mitades. Y lo que va a provocar también que se cree un valle inmenso que va a correr de oriente a occidente, y que va a incluir a la misma Jerusalén, de manera tal que las aguas puedan correr a través de ese nuevo valle y puedan hacer que ese brazo corra, uno de sus brazos corra justo hacia el Mar Muerto y el otro brazo hacia el Mar Mediterráneo, cosa que hoy es imposible, como lo explicamos el jueves anterior, porque está el impedimento del Monte de los Olivos.
y eso implica que sea imposible que haya un cauce de agua en ambas direcciones, e incluso el Mar Muerto hoy está prácticamente a contrapendiente en relación con Jerusalén, o sea que es imposible que esta descripción hoy se cumpla, pero se va a cumplir cuando el Señor venga por segunda vez, ocurre ese terremoto, se parte el Monte de los Olivos permitiendo que el cauce de aguas fluya entre las dos mitades por ese valle que va a correr de oriente a occidente, que incluye a Jerusalén. Es más, Jerusalén hoy está a casi 95, 100 metros bajo el Monte de los Olivos, en relación con la altura del Monte de los Olivos, o sea que es imposible que esto ocurra hoy, pero va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez. Y luego pasamos a los versos 3 y 5, estoy haciendo un corto repaso, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El ángel acompañante que le va mostrando el curso de este nuevo río que emerge del subsuelo del templo al profeta Ezequiel, se propone revelar el tamaño del río, la dimensión del río, el caudal del río, el ancho del río, la profundidad del río a Ezequiel, y lo lleva a cuatro puntos distantes del templo, cada uno de ellos a 500 codos, es decir, a unos 500 metros más o menos. Y entonces ahí lo lleva a 4 puntos distantes del templo, y la corriente se va profundizando a medida que se van alejando del templo. Ya cuando llegan al 4.º punto, el agua ya había cubierto por completo la cabeza y no se podía pasar sino a nado. Y aquí es, en aquel momento, de aquella profecía hermosa que se encuentra en el capítulo 35 de Isaías completo, que tiene 17 versículos, se muestra aquella gran profecía hermosa, refrescante, donde el profeta Isaías dice que el desierto florecerá como la rosa. Ese es el cumplimiento de esa profecía con esta descripción de estas aguas salutíferas que nacen del subsuelo del templo. Ahora continuemos con el verso 7, que fue donde quedamos. Volviéndose, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Esto muestra, hermanos, un crecimiento exuberante como resultado del paso del río. Es decir, el río no solamente tiene la propiedad de que cuando desemboque en el Mar Muerto, lo va a vivificar de manera tal que sean potables las aguas y que haya vida en él, sino que también a lo largo del curso del río, entre la salida del templo y la llegada al Mar Muerto, todo el territorio que va cruzando se fertilice de manera tal que crezcan abundantes árboles como resultado del paso del río. Y luego nos dice el verso 8 de la siguiente manera: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Estas aguas, hermanos, este brazo que va a desembocar al Mar Muerto corre hacia el oriente, lo repetimos, y luego y luego se arquea hacia el sur y entra al Mar Muerto, y hace que las aguas del Mar Muerto, que son en extremo salinas, se dice que la salinidad de las aguas actuales del Mar Muerto, los que han estado ahí, han hecho turismo y han estado ahí, han notado que cuando entran las personas a meterse a esas aguas, que tienen gran cantidad de minerales, sus cuerpos flotan aunque no sepan nadar, porque su salinidad es alta, es muy densa. Es más, ese mar es 6 veces más salino que el mar Mediterráneo. Y entonces ve usted la alta densidad que tiene, es imposible. En ese mar, hoy por hoy, no hay vida, no hay peces, no hay manera de sustentar la vida a causa de la gran cantidad de minerales que tiene. Entiendo que hay algunos minerales que los sacan por toneladas de esas aguas con ciertos procedimientos que se hacen, e Israel los exporta por la alta calidad que tiene de los minerales que ahí se generan. Y por lo tanto hoy no puede sustentar la vida, pero cuando entren las aguas salutíferas que nacen del subsuelo del santuario y entren ahí, van a permitir el saneamiento de esas aguas.
Y de esa manera ese mar va a ser transformado literalmente en un mar vivo, lleno de agua dulce y de agua refrescante, es decir, dejará de ser salino para siempre. Mire, esto es imposible hoy, pero va a ser posible cuando esas aguas entren a ese mar. Y luego nos dice el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, tanto el que va a entrar en el mar muerto, saliendo con orientación hacia el oriente del santuario y luego torciendo hacia el sur para poder entrar al mar muerto, y luego el otro brazo que entra al mar Mediterráneo, toda persona, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Mire qué profecía más tremenda esta. Al parecer, hermanos, cuando dice que habrá muchísimos peces, nos está diciendo que las mismas especies de peces que se encuentran en el mar Mediterráneo, según nos dice el verso 10, mire lo que nos dice, leamos el verso 10 de nuevo, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos, mire la comparación, como los peces del mar grande. ¿Cuál es el mar grande en su descripción? En el Antiguo Testamento se refiere al mar Mediterráneo sin lugar a dudas, de la cual la tierra de Israel es colindante por su lado occidental. Entonces, eso nos hace ver, hermanos, que van a ver, probablemente esté hablando de la misma cantidad de especies que hoy existen en el mar Mediterráneo, la misma cantidad de especies va a estar en el mar muerto, ya saneado, ya convertido en potable, en refrescante agua dulce. Las mismas especies del mar Mediterráneo van a estar ahí, o sencillamente se refiere a la densidad, es decir, la cantidad de peces por metro cúbico de agua va a ser exuberante, tremenda fuente de alimentos. Y así va a ser ese volumen de peces inmenso, peces de agua dulce sin lugar a dudas. Ahora veamos el verso 10, de nuevo leámoslo. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim serán sus tenderos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Casi la mitad, hermanos, casi a la mitad del margen, la margen oeste del mar muerto, si usted puede poner, no sé, hermanos, si sería posible que nosotros pudiéramos poner el plano de la tierra gloriosa, de la tierra de Israel, y en este momento, y poner ahí el mar muerto exactamente. Fíjese bien ahí, a la mitad de la margen oeste, es decir, del lado occidental, si usted lo está viendo en su pantalla, es decir, a su mano izquierda, a la mitad está ahí la margen oeste del Mar Muerto, cerca de Masada. Masada es el lugar donde los celotes finalmente intentaron resistir a los romanos cuando Roma finalmente intentó silenciar para siempre la tierra palestina, y ahí murieron en ese lugar, esa fortaleza que fue un templo de Herodes de verano, y una fortaleza donde él creyó que nunca la muerte lo iba a alcanzar, y que al final quedó en manos de los celotes, y donde los celotes ofrecieron un suicidio masivo para no caer en manos de los romanos. Pero esa es historia. En ese punto, Engadi está ubicado, repito, casi a la mitad de la margen occidental del actual Mar Muerto, ahí donde está Masada. Hasta en Englaim, que es posible que esta localidad se ubique en Ein Testa, cerca del Qumran, esa región donde encontraron los rollos del Qumran, los rollos del libro de Isaías, por un pastorcillo que se le habían perdido unas cabras a inicios, creo que fue del siglo XIX. Y entonces ahí encontró en esas cuevas. Engadi se ubica justo a la mitad de la margen oeste del Mar Muerto, cerca de Masada, es el lugar histórico donde llevan a los turistas también. Y en Englaim se localiza en Ein Fesca, cerca de Qumran, donde encontraron esos rollos del Mar Muerto, en el extremo noroeste del mar.
Esos son los dos sitios posibles que se cree que son los nombrados aquí en el verso 10 del capítulo 47 de Ezequiel. Y es posible que se localice ahí, sean los mismos lugares. Algunos afirman, hermanos, que esto puede explicar lo que dice el verso 10 a razón de pescadores en ambos lados, en ambos sitios nombrados aquí en este verso 10 y que son localidades ribereñas del Mar Muerto. Vamos a leer el verso 10 para darle un poquito más de vida a esto que estamos explicando. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi, una de las localidades, hasta en Englaim, Engadi, a la mitad de la margen occidental del lago, del Mar Muerto, y en Englaim, en la margen noroccidente ahí. Será tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande. Es decir, es imposible. No existen pescadores hoy en el Mar Muerto. No han existido nunca pescadores en el Mar Muerto por su alta densidad, por su gran salinidad, que hace imposible que puedan haber peces ahí. Pero cuando entran las aguas salutíferas del santuario, que emergen del subsuelo del santuario y entren ahí, lo van a sanear convirtiéndolo en aguas frescas, en aguas dulces, llenísimas de peces, y lo imposible será posible. Habrán pescadores remendando redes, secando redes, tendiendo redes, y va a ser una cosa extraordinaria por la cantidad de vida que va a haber ahí. Luego el verso 11 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer ahí: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Mire qué testimonio más tremendo este. Probablemente estas salinas o estas marismas, como le llaman otros, van a ser lugares, hermanos, tipo pantanos, así como en la zona sur de nuestro país, ahí por ese lado de San Lorenzo, en Acaome, que hay marismas, hay pantanos donde se depositan grandes cantidades de sal, y los lugareños saben cómo procesarla, y de ahí pues es la sal que nosotros consumimos en nuestras comidas. Vienen de ahí porque el océano Pacífico, el mar Pacífico es mucho más salino que el Atlántico. Por eso usted no mira salinas en el mar Atlántico, porque es mucho menos salino que el Pacífico. Por eso el pescado de la zona sur nuestra es más sabroso, tiene mejor sabor porque es mucho más salino. Más o menos así los que han ido ahí por esos lugares desde donde sacan la sal en el Golfo de Fonseca, por esa localidad de San Lorenzo y toda esa área costera, así va a quedar aquí. ¿Y para qué esas salinas? Es decir, ¿para qué sal? Bueno, es fácil verlo a razón por lo menos de dos cosas, sin lugar a dudas. Vaya usted al capítulo 43, verso 24 de Ezequiel. Ezequiel 43, verso 24. Nos dice de la siguiente manera: y las ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán ¿qué? Sal sobre ellos, y las ofrecerán en holocausto a Jehová. Hoy la sal que se consume en Israel obviamente viene en parte de algunos procesos que hacen de ese lugar y del Mediterráneo, pero en este caso, sin lugar a dudas, de las ofrendas que requieran sal, como es la descripción del capítulo 43 de Ezequiel, la sal va a proceder sin lugar a dudas de estas salinas, de estos remansos que van a quedar ahí para poder sacar sal. La palabra de Dios no se equivoca, tiene que haber un propósito en esto, y uno de ellos es para salar las ofrendas que se van a ofrecer en el templo milenario. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y sin lugar a dudas también esta misma sal va a quedar como fuentes para la elaboración de los alimentos para todos los pobladores, sin lugar a dudas, del país. Luego nos dice el verso 12: junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Cuando dice toda clase de árboles frutales, hermanos, es una variedad extraordinaria y espectacular de frutos. Ese río tiene tanta vida, va a fertilizar y hacer brotar, como dice el capítulo 35 de Isaías, florecerá la rosa en el desierto. Es decir, va a haber una cantidad de árboles frutales increíble en ese lugar.
La escena nos la relata también el verso 7, que es el antecedente de este verso 12. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. En todo el curso, desde que sale del templo hasta que entra en el Mar Muerto, y sin lugar a dudas ocurrirá lo mismo en el otro brazo que va a entrar en el mar Mediterráneo, estará lleno ambas márgenes de árboles frutales. Es una escena que describe bendición sin límites en términos de una abundancia semejante, sin lugar a duda, a la que hubo en el huerto del Edén. Esto tiene que ser una realidad así. Hay condiciones del huerto pristino del Edén que fue cerrado por el pecado del hombre que van a volver en el milenio, y pienso yo que esta es una de las características de ese huerto pristino que van a emerger o que va a provocar estas aguas salutíferas en todo su recorrido antes de entrar al mar Mediterráneo y al mar Muerto. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, el verso 8. Nos dice de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Mire el propósito de Dios para bendecir al hombre y hacerle un fiel mayordomo de la posesión del huerto, sin lugar a dudas. Vamos también al verso 9 y al verso 16. Vamos a leer desde el verso 8 nuevamente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, subraya en su Biblia, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nada más que estos dos últimos árboles no estarán allá en lo que relata Ezequiel 47, pero sí todo tipo de árbol delicioso a la vista. Una cantidad de árboles frutales increíble en el huerto pristino, igual será en este caso. También podemos leer en el verso 16 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer. Mire qué bendición. Igual será para el disfrute de los pobladores de esas tierras en el milenio. Me imagino yo todos los gentiles que suban año con año a celebrar la fiesta de la Pascua y las otras dos fiestas que bien estarán en el milenio, a peregrinar, a adorar al Señor, tendrán este disfrute también de esta inmensidad de árboles frutales y sus frutos, que serán de grande bendición, de una abundancia semejante a la que tuvo el huerto. Pero también este verso 12 nos habla de las hojas y del fruto de estos árboles. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, hojas perennes, vitales, llenas de vida, ni faltará su fruto. Estas son condiciones que no las vemos en la actualidad. Según la estación del año, los árboles botan sus hojas, etcétera. Pero aquí tendrán una vitalidad, una robustez que el hombre no conoce, porque será saneado el medio ambiente, sin lugar a duda, en el milenio, y las condiciones para la fructificación serán completamente diferentes. El fruto será, sin lugar a dudas, para alimento, y las hojas tendrán una función medicinal. Porque así lo dice el texto, y es probable que tanto en el sentido preventivo como curativo, es decir, esa inmensidad de variedades de árboles frutales en toda la ruta del brazo que va a correr desde el santuario al Mar Muerto y el otro brazo que va a correr del santuario al Mar Mediterráneo, habrá una provisión abundante de frutos para alimentación y también de las hojas de los árboles para fines medicinales, tanto para medicina preventiva, también como para fines curativos. El fruto es perpetuo y así se mantiene gracias al suministro y abundante agua del manantial que brota del templo. Así es Cristo para nosotros, hermanos, manantial de vida. Una vida que no se agota, una vida que nos vitaliza día a día, una fuente de bendición que nos empuja, que nos impulsa hacia adelante. Como dijo el Señor a la mujer samaritana, de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. El alcance de las aguas vivas, que es el Señor Jesucristo, para nosotros nos lleva a una eternidad maravillosa. Igual estas aguas
darán ese impulso a la vida, a la fructificación de estos árboles para generar frutos para alimentos y obviamente hojas para sanidad, tanto para fines curativos como para fines preventivos. Por esas aguas magníficas que saldrán del subsuelo del santuario. Así concluye este verso. Ve usted, vamos a leer el verso 12 de nuevo. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿No le parece maravillosa esta descripción, hermano? El clímax de esta profecía de de Ezequiel 47, mire cómo viene la progresión mostrándonos la revelación y la visión del templo desde el capítulo 40 hasta la descripción de las aguas salutíferas. Y de ahí el verso 13 de Ezequiel 47 hasta el 48 nos habla de la repartición de la tierra a las 12 tribus, que será de una manera distinta a la cartografía con la cual el Señor ordenó a Isaías y a Josué que se le repartiera la tierra conquistada que él había prometido a Israel a sacarlos de Egipto. Aquí será una repartición completamente diferente, con una cartografía y unos límites completamente distintos, mucho más sencillos, y si Dios quiere un poquito más adelante lo vamos a ver. Bien, hemos descrito esa descripción. Pasemos ahora, hermanos, a Isaías 33, versículo 21, que son pasajes paralelos a este de Ezequiel 47. Vamos a Isaías 33, versos 20 al 21. Isaías 33, versos 20 y 21. Ustedes son más rápidos para buscar en la Biblia, yo soy un poco más lento. Miren lo que nos dice ahí Isaías 33, 20 al 21. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, y ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos. Mire qué hermoso, es una referencia a lo que nos describe Ezequiel 47, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Cuando nos dice aquí que Jerusalén en ese tiempo, en ese momento, ya cuando el Señor esté gobernando en la tierra y el templo listo para adorar al Señor ahí durante el milenio, Sión será un lugar de fiestas solemnes, una morada de quietud, una tienda que nunca será desarmada. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que Jerusalén e Israel vivirán en paz. Mire, el momento más cumbre, más sublime de Israel a razón de paz y de no presencia de adversarios ni de guerras continuas fue durante el reinado de Salomón. El reinado de Salomón es como una figura de lo que va a ocurrir en el milenio, por supuesto no igual, porque el milenio será una cosa extraordinaria, pero ahí cada quien se sentaba a su higuera, a su parra, dormía tranquilo, no habían alarmas, no había anuncio de guerra, no habían sediciones, no había nada. Fue un tiempo de prosperidad como nunca Israel lo tuvo. Igual, nos dice que Jerusalén será tienda que nunca será desarmada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las guerras habrán cesado en el mundo para siempre, no habrá industria armamentística, Israel no tendrá más enemigos sobre la tierra, ni será más avergonzada esta nación, porque la presencia del Señor va a habitar de una manera permanente en Jerusalén, que va a ser restaurada como una joya pristina en el milenio. Jerusalén, hermanos, va a llegar a ser la capital del mundo. No va a ser Washington, no va a ser París, no va a ser Sao Paulo, no va a ser México, no va a ser Moscú, no va a ser Pekín. El centro neurálgico del gobierno mundial del Señor será en Jerusalén, y por su presencia nunca más será como una tienda destartalada, desarmada. Será una belleza inmensa, porque el Señor va a restaurar a Jerusalén para hacer una influencia de bendición sobre todas las naciones en el reino milenario. El verso 21 nos dice ahí, de Isaías 33,
porque ciertamente ahí Jehová será para con nosotros fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por los cuales no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Ahí está hablando de las fuentes de agua que saldrán del subsuelo del santuario. Y sin lugar a dudas, esas aguas también servirán como medios de defensa de la ciudad, no para que anden galeras, no para que anden naves, sino simple y sencillamente como fosas, como los antiguos castillos medievales que estaban rodeados por esas fosas. Me imagino que va a ser algo hermoso. Esas aguas también serán recreativas y serán de gran bendición a razón de defensa de la ciudad. Ve esta referencia clara de Isaías 33, 20 al 21 a lo que habla Ezequiel en el capítulo 47, versos del 1 al 12. Pasemos también al libro de Joel, capítulo 3, verso 18. Joel 3, 18. Vamos avanzando, hermanos. Vamos avanzando. Joel 3, 18. Adelante de Oseas, al par de Oseas. Joel 3, verso 18. Mire lo que nos dice ahí. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente, subraya en su Biblia, ¿de dónde? De la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Aquí está la referencia a las aguas salutíferas que salen del santuario. Hablamos que el valle de Sittim fue la última parada el jueves pasado antes de que Israel entrara a la tierra prometida bajo el mando de Josué, lo recuerda. Y está en las orillas de la parte norte del Mar Muerto. Ese fue el punto último de parada antes de la conquista de Jai y cruzar el Jordán para conquistar primero Jericó y luego Jai. Lo recuerda. Y era un lugar conocido por sus árboles de acacia. Ese árbol ese valle de Sittim va a reverdecer como nunca, porque por ahí van a penetrar las aguas al Mar Muerto. Y es un valle donde va a haber mucha bendición y fructificación también. Ahí está la referencia también a a Ezequiel 47, versos del 1 al 12, en este texto de Joel 3, 18. Vamos a progresar, vamos a Zacarías 14, 8 de nuevo. Zacarías 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ahí está la referencia, mire Ezequiel 47, versos del 1 al 12. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es decir, hacia el Mediterráneo, y la otra mitad hacia el mar, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es decir, el mar muerto, el mar salado, y la otra mitad hacia el mar occidental, es decir, hacia el Mediterráneo, en verano y en invierno. El punto más alto, voy a hacer referencia nuevo a esto, que está ubicado, donde está ubicado el templo en Jerusalén, está 91 metros, para ser más exactos, por debajo del Monte de los Olivos. Ese monte tiene que sufrir una alteración topográfica para que las aguas puedan pasar en medio de él, literalmente. Y repito, cuando el Señor regrese va a ocurrir eso con ese gran terremoto que va a hacer que el Monte de los Olivos se parte en dos, una mitad al norte y otra al sur, creando ese gran valle de oriente a occidente, haciendo que las aguas puedan correr por ahí hacia el Mar Muerto. Y es característico, hermano, que este río nunca se va a secar, siempre van a haber aguas en él todo el año. Y como consecuencia, como dice Isaías 35, en todo el capítulo hace este énfasis, el desierto va a florecer como la rosa. Maravilloso pasaje. Río que fluye desde el sur del templo a través de la ciudad de Jerusalén y luego se divide para desembocar en el Mar Muerto y en el Mar Mediterráneo, produciendo vida a todo lo largo de sus riberas. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del templo, hermanos? Por lo menos Unger
es un estudioso de las Escrituras que hizo un comentario, un comentario de todas las Escrituras muy bueno. Por lo menos enumera 5 propósitos que tienen que cumplirse con este templo. El primer propósito de ellos, para demostrar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad infinita de la naturaleza del Señor y su gobierno, hermanos, ha sido ultrajada y cuestionada por la idolatría y la rebelión de aquel que profesa ser su pueblo, es decir, Israel. Y esto requiere el más completo juicio contra los pecados de Israel, junto con el juicio de las naciones, el juicio de los gentiles sobrevivientes, de todas las naciones impías circunvecinas y de todo el mundo. Y esto le seguirá la manifestación de la gracia divina para restaurar a la nación de Israel, esa nación pródiga para sí mismo. Repito, el primer gran propósito que tiene que cumplirse con este templo es para demostrar la santidad de Dios, santidad infinita de la naturaleza del Señor y su gobierno, que ha sido ultrajada y cuestionada por la idolatría y la rebelión de aquel que profesa ser su pueblo, es decir, de Israel. Y sin lugar a dudas que para que esto se cumpla, tiene que recurrir el Señor al más completo juicio contra los pecados de la nación de Israel, junto al juicio de los gentiles sobrevivientes de todas estas naciones circunvecinas a Israel y de todo el mundo. Y esto le seguirá la manifestación de la gracia divina para restaurar a la nación pródiga para sí misma. Este templo cumple esa función. Posterior al juicio de Israel y al juicio de las naciones gentiles o de los gentiles sobrevivientes, tiene que ser construido este templo como una manifestación de la gracia de Dios para poder restaurar a esa nación pródiga, a esa nación de Israel que ha sido tan rebelde y que ha cuestionado y ha ultrajado con su idolatría, con su rebelión, la santidad de Dios. Y lo mismo que han hecho las naciones gentiles. Ese es el primer propósito. Un segundo propósito es para proveer una morada para la gloria divina durante el gobierno del Mesías sobre la tierra. Vamos a Ezequiel 43:7. Ezequiel 43:7 nos dice de la siguiente manera. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar, hablando del templo, hermano. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. El segundo gran propósito de la existencia del templo durante el milenio en Jerusalén será proveer una morada para la gloria divina. Y un tercer propósito será perpetuar la memoria del sacrificio. Pero usted dirá, hermano, entonces vamos a regresar al Antiguo Testamento. No los sacrificios ofrecidos, hermanos, por el propósito de obtener salvación, sino de los sacrificios que van a conmemorar la salvación ya lograda. Repito, el tercer gran propósito será perpetuar la memoria del sacrificio, no para regresar al sistema sacrificial antiguo testamentario, no los sacrificios ofrecidos con el propósito de obtener la salvación, sino de los sacrificios que solo van a conmemorar la salvación ya lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos, por hoy. Vamos a continuar con los 5 grandes propósitos del templo milenario de Ezequiel, capítulos 40 al 48. Vamos a cerrar este tiempo orándole al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la vida de cada uno de tus hijos y lo que hemos estudiado hoy. Quedamos pasmados, quedamos maravillados, Padre, cómo tú has planeado, cómo tú estás construyendo un mundo mejor, aunque el hombre no lo vea así. Y es algo hermoso, Padre, cuando se instale el reino teocrático de Cristo en la tierra por 1000 años. Este templo va a ser algo espectacular, no solamente físicamente, sino con respecto a sus propósitos. Y qué hermosas esas aguas que van a mostrar la restauración y la buena voluntad de Dios para con aquella nación pródiga y todos aquellos que lleguen a adorar a Jerusalén.
esas aguas salutíferas que van a convertir ese mar muerto, Padre, en un lugar de aguas refrescantes, de aguas dulces, llenas de vida, y con esos árboles frutales, Padre, van a servir para sanidad y para alimentación de las naciones. Gracias te damos por tu palabra. Fortalece a mis hermanos, Padre, trae paz a sus corazones, a los que están agobiados, estén tristes o deprimidos o angustiados, Padre, trae paz, hágase la paz en sus corazones, trae consuelo a aquellos que han perdido sus seres queridos, Padre, y provee el alimento de aquellos hermanos que aún no lo tienen en sus platos. En el precioso nombre de Jesús, gracias por la bendición de poder compartir con mis hermanos. Amén y amén. Un abrazo, amado hermano, y lo dejo con mi querido hermano que va a darle continuidad y final a este culto. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar ahora al segmento de las ofrendas. Anteriormente, durante el periodo de anuncios, le dimos a conocer las cuentas de ahorro de nuestra iglesia donde puede depositar sus ofrendas. Queridos hermanos, sus ofrendas son muy importantes y hoy más que nunca necesitamos su colaboración para finalizar y seguir adelante con los proyectos que Dios ha puesto en nuestros corazones, principalmente la construcción de nuestro templo, el comedor infantil, el dispensario médico con el cual queremos servir a todos nuestros hermanos de la región del Chimbo. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por las ofrendas de nuestra iglesia, Señor. Padre eterno, bendice los hogares de nuestros hermanos, provéele todo lo que necesitan, Señor, provéeles un trabajo y que puedan tener una finanza sana, Señor, libres de deudas, Padre, con su trabajos estables, Señor, negocios estables, Señor, según sea el caso de cada uno de nuestros hermanos. Oramos por la finanza de nuestra iglesia, Señor, para que podamos solventar todos los compromisos que nuestra iglesia tiene con la ley local, Señor. Bendice, Padre, el proyecto de culminación de nuestro templo, Señor, donde queremos servir a nuestros hermanos, al prójimo y alabarte también, Padre, y escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos todos nuestros proyectos, los anhelos de nuestro corazón y todos los proyectos de la iglesia que vienen por delante, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de Doctrina para la Vida de este día jueves. Los invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones que nuestra iglesia seguirá haciendo por este medio mientras no podamos reunirnos físicamente en nuestro templo. Gracias por todos los hermanos que se hacen un gran sacrificio para que todo este culto pueda desarrollarse con éxito y usted pueda estarlo escuchando en este momento. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga en sus hogares, donde quiera que estén. Que Dios les guarde, le dé salud, le dé prosperidad. Gracias damos a Dios porque nos ha permitido escuchar su palabra. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga.